Vamos a realizar nosotros un análisis de todo lo que está ocurriendo precisamente aquí. Lo vamos a hacer, bueno, pues como siempre con rigor y en este caso de la mano de Ramón Bermejo, analista de mercado para BBVA Trader. Ramón, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, feliz año. No le oímos, no sé si tiene silenciado el micrófono, pero aprovecho ya para preguntarle también por esos datos que justo estamos dando y cómo podrían impactar, cómo cree usted que van a impactar en el mercado y si de verdad usted ve una desaceleración gorda y al mercado sufriendo en este 2023. Sí, ¿se me escucha? Ahora sí, fantástico. Vale, fenomenal. Buenos días. Bien, pues vamos a ver. Ahora mismo la clave de todo la evolución futura de la renta variable, a mi juicio, depende de los siguientes elementos. Bueno, hay que destacar hoy que es festivo en Estados Unidos, el día de Año Nuevo, no hay liquidación. Y quiero destacar ahora, bueno, pues de qué depende la recuperación de la renta variable en el 2023. Pues básicamente depende de que la inflación se desinfle. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues vamos a ver tres mercados, vamos a hacer un repaso de la situación. Lo vamos a mostrar técnicamente porque, bueno, pues es más fácil verlo. Esta es la recuperación, este es el gráfico semanal del gas natural en Europa. Desde los mínimos alcanzados en mayo del 2020, con la caída generada por el coronavirus, menor consumo, y alcanzamos niveles de 3,365 euros megavatio hora. El mercado llegaba a recuperar un 10.152,60%. Primero, en primera instancia, por la invasión de Ucrania, aquí veníamos ya recuperando por el mayor consumo generado por la recuperación del coronavirus, y luego esta recuperación esta subida ha sido generada por la invasión de Ucrania, y luego el segundo tramo alcista, desde niveles de 77,30 euros megavatio hora hasta 342, ha sido generada por el corte del Nord Stream 1 por parte de Alemania. Bien, pues por parte de Rusia hacia Alemania, que era el receptor de ese gas. Bien, técnicamente el mercado presenta afortunadamente una figura de doble máximo. Análisis técnico, por tanto, la parte de reconocimiento de patrones sugiere que el mercado podría caer un 76,14%, desde el precio actual que está ahora mismo en 72,60 euros megavatio hora. Esto en Europa, ahora en Estados Unidos también veremos el gas natural. Y dependemos de esto, porque esto va a hacer que se abarate la factura eléctrica cuando, bueno, pues no haya producción eólica, cuando no haya producción solar y tengamos que recurrir al gas natural. Entonces es crítico que este precio de esta materia prima caiga. También está ayudando pues que el clima sea mucho más benigno por estas fechas. Tenemos temperaturas, ayer por ejemplo en el centro de la península teníamos 12 grados por la noche de temperatura, 12-11 grados de temperatura mínima, que son pues temperaturas un poco, digamos, inusuales para la época del año. Entonces, pues esto genera menor consumo del gas y esto también favorece que haya caído y que continúe cayendo. Aquí lo tenemos en esta serie semanal en escala logarítmica y de acuerdo con este patrón pues podríamos caer como mínimo un 76,14%. ¿Hacia qué niveles? Hasta 17,35. Con lo cual digamos, esta es la génesis de cualquier recuperación posterior, porque esto va a ser lo que provoque que los bancos centrales pongan el pie en el freno y no acaben generando recesión con una subida excesiva de tipos de interés, que es el mayor riesgo. Es decir, la recesión va a ser generada por una subida excesiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo. Pero si la inflación se desinfla, motivado por estas materias primas, el gas natural, que ahora veremos también para Estados Unidos, y el precio del crudo en Estados Unidos también, el West Texas Intermediate Crude Future, pues veremos que, bueno, pues podemos tener aquí ya la solución al problema. Bien, pues este es el precio en la serie diaria del gas natural, el contrato de febrero en Europa, que cotiza en el ICE, en el Intercontinental Exchange. ¿Cuánto ha caído desde los máximos alcanzados por la invasión de Ucrania? Pues hemos caído un 79,30%. Aquí lo tenemos. Hemos marcado un mínimo esta mañana exactamente en niveles de 70,30 euros megavatio hora y veníamos de 339, con lo cual esto es positivo para el abaratamiento de la factura de la luz. Luego tenemos también por reconocimiento de patrones, este canal que ha resultado vulnerado al cierre de la sesión del viernes, del día 30, y análisis técnico sugiere por este patrón que el mercado podría continuar cayendo al menos como mínimo un 47,70% contra niveles de 38,70. Luego en Estados Unidos
Unidos también afortunadamente tenemos patrones que indican, sugieren, que el mercado podría continuar también cayendo. Este es el precio del gas natural, lo que pasa hoy está cerrado, cerró el viernes en 4,475, este es el contrato del mes de febrero y podríamos caer como mínimo un 27,55% en las próximas sesiones. Adicionalmente también hay otro patrón por desdoblamiento de canal que podríamos caer un 32,40%. Ramón, perdóname, aprovechando todos estos gráficos y las caídas que estás viendo, cuando hablamos de podríamos ver, ¿qué probabilidad vemos en esto? Porque ya sé que no tenemos una bola de cristal y que no vamos a clavarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, por irme al punto de que lo que al final también nos repercute, ¿no? Porque esto lo pagamos todos. Desde un punto de vista de inversión se puede invertir a la baja, pero luego cuando uno está en su casa dice, vaya con la factura. Entonces, uno llena el depósito y también dice, vaya con la factura. Ahora ya quitan además, la ayuda está de 20 céntimos, que se daba por litro, ya no se va a dar y sin embargo no ha caído para nada ni la gasolina ni el diésel. Entonces, cuando nos están enseñando estos gráficos y vemos esas caídas, ¿cree de verdad que se van a producir? ¿Que vamos a ver esas caídas tanto en el gas como en la electricidad? Para aquellas personas de análisis técnico que no estén familiarizados con los patrones, primero hay que destacar por ejemplo, la prestigiosa certificación CFA para el primer análisis, para el primer examen. Hay 3 exámenes, para el primero hay una parte de análisis técnico, se incluye dentro del cuerpo, el body of knowledge, el cuerpo de conocimiento del CFA, pues un capítulo de análisis técnico. Sí. Y dentro de ese capítulo pues hay una parte de reconocimiento de patrones, donde está esta figura de doble máximo que estamos presentando, y para que lo entiendan aquellos seguidores y amigos. Sí, a lo que se refiere es a que se hace habitual que cuando uno toca esos límites y hace ese dibujo, esa figura, normalmente tiene esa caída. Sí, análisis técnico lo que está recogiendo la psicología de la masa. Entonces, los precios no son un camino aleatorio, son decisiones humanas que se han tomado de comprar y vender y que forman ese patrón. Para que lo podamos interiorizar rápidamente, el mercado lo que está es en posición para poder continuar cayendo y existe un riesgo elevado un riesgo muy elevado. ¿Qué riesgo? Pues existe cuanto menos una asimetría en el riesgo entre el que el mercado pueda continuar subiendo o continuar cayendo. Hay más riesgo de que el mercado pueda continuar cayendo y ir en esa dirección. Hay un riesgo elevado. Teniendo en cuenta otros elementos como son, 1, el tiempo empleado en formar las figuras, que estamos viendo que no es precisamente 15 días, sino a mayor tiempo de formación del patrón, pues mayor riesgo existe de que se pueda validar la figura. Yo diría que hay un riesgo elevado. Luego también la propia dinámica del mercado favorece que el precio pueda continuar cayendo. ¿Y qué es la dinámica del mercado? El mercado ha subido porque hay una serie de jugadores del mercado que están largos, que están comprados. Y a medida que el precio cae, esto alimenta que cada vez tengan menos plusvalías y esas menores plusvalías hacen que estos que están largos vendan. Y esto genera también mayor selling pressure, mayor presión vendedora sobre el mercado. Por tanto, sí que hay elementos para pensar que existe podemos decir, un elevado grado de probabilidad de que el mercado continúe cayendo, tanto en Estados Unidos como están viendo, está, insisto, ahí cerrado, pero que pueda continuar cayendo en las próximas sesiones estos porcentajes, como mínimo, porque estos son objetivos teóricos mínimos, tal como señala la certificación del CFA o tal como señala la propia Reserva Federal en un working paper escrito en agosto de 1995 que está disponible en la página del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y se llama Head and Shoulders, Not Just a Flaky Pattern. Hombro, cabeza, hombro, algo más que un patrón curioso y extraño. De hecho, aquí tenemos 2 figuras de hombro, cabeza, hombro en el segundo máximo de este patrón de doble máximo. Y por último, en el precio del petróleo, este es el precio del crudo ligero dulce, también análisis técnico sugiere una figura de doble máximo y objetivo teórico mínimo está situado en $66,07 barril. Por tanto, sí que hay elementos esperanzadores por el lado de la inflación para pensar que el mercado de estas materias primas que podrían explicar básicamente el 99% de la inflación, pues puedan continuar cayendo. Por tanto, sí que hay elementos para la esperanza de que la inflación se pueda desinflar.
Este es el mensaje, digamos, esperanzador. Luego también, para que vean también nuestros seguidores, vamos a mostrar este gráfico porque es también importante. Esta es la historia de lo que ha pasado en relación con los tipos de interés y la Reserva Federal. Vamos a mostrarlo desde donde hay tipos de interés en Estados Unidos, desde 1954. La Reserva Federal, cada vez que inicia un ciclo, para situarnos, la Reserva Federal tiene dos mandatos. El Banco Central norteamericano tiene dos mandatos que han sido otorgados por el Congreso. Uno, promover la máxima creación de empleo. Dos, luchar contra la inflación. Esos son dos. ¿Qué ocurre? Que cuando lucha contra la inflación está agrediendo al primer objetivo. ¿Y de qué manera? Bueno, pues aquí tenemos toda la serie histórica. Este gráfico es muy sencillo. Hay tres elementos aquí sobre el gráfico. El gráfico de color rojo nos está señalando el tipo de interés de la Reserva Federal. El gráfico de color azul es el índice SP500 y las columnas de color rojo son zonas donde hay recesión, de acuerdo con el organismo que es el organismo competente desde el punto de vista practitioner, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, que es la NBR, la National Bureau of Economic Research, la Oficina Nacional de Investigación Económica. Y tenemos lo siguiente: cada vez que la Reserva Federal sube los tipos de interés desde 1954 para luchar contra la inflación, ¿qué acaba generando? Recesión. Esta es la línea de color, aquí lo tenemos, la línea de color rojo significa que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés, genera recesión y genera caídas de la renta variable. Por tanto, cada vez, con la única excepción del coronavirus, que ocurría aquí en febrero, marzo-abril del 2020, este ha sido el único caso donde, bueno, pues ha habido un factor exógeno que ha generado una recesión en Estados Unidos. El resto, como ven, por ejemplo, la del 2007, la crisis financiera del 2007-2009, vino motivada por la subida de tipos de interés excesiva por parte de la Reserva Federal, que finalmente acaba generando caída de la renta variable y acaba generando destrucción de empleo. En Estados Unidos es absolutamente crítico el mercado laboral. ¿Por qué? Vamos a mostrar este gráfico a través de este terminal de mercados profesionales. Espera, Ramón, aprovechando que cambia de gráfico, le pregunto por el que nos deja. ¿Esperamos entonces que haya una recesión antes de pegar el crecimiento? O porque le pregunto porque... yo no esperaría una recesión. Eso le iba a decir, es que parece como un aterrizaje más suave, más que una recesión. A tenor también, incluso de los datos de PMI que vamos conociendo hoy, vamos viendo eso en Europa. Y Powell ha negado varias veces que vaya a entrar en recesión como tal, que esos son 2 trimestres en negativo. Sí, por un lado, efectivamente, está al lado del concepto de recesión técnica que viene en los libros de macroeconomía, que son 2 trimestres consecutivos en negativo, pero por otro lado está el criterio que utiliza la National Bureau, o la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es el criterio que prevalece sobre ese criterio de 2 trimestres consecutivos, que los hemos llegado a tener, pero sin embargo no hemos entrado en recesión, hemos tenido recesión técnica. Pero para que tengamos estas zonas de color rojo, que son las zonas de color blanco son zonas de expansión. Para la National Bureau solamente hay 2 estados de la economía, o expansión o recesión. Entonces, las zonas de recesión son estas columnas de color rojo, que coinciden con periodos de caída de la renta variable. ¿Y para qué es necesario que... ¿Cuál es lo que motiva la recesión de acuerdo con la National Bureau? Pues es el mercado laboral. ¿Por qué el mercado laboral está importante en Estados Unidos? Pues nuestros amigos y seguidores también tienen que conocer este dato, que es absolutamente crucial. Vamos a mostrar cuánto pesa dentro del PIB norteamericano. Vamos a coger el último dato correspondiente al tercer trimestre del año 2022. Fíjense, del total, esta es la cifra total del GDP, del Producto Interior Bruto norteamericano. Pues nada menos que el 71% del PIB es consumo privado. Donde aparece Personal Consumption Expenditure significa el gasto en consumo personal. ¿Y qué es esto del gasto en consumo personal? Es lo que se gastan los consumidores en bienes duraderos, no duraderos, aquí está el desglose, y servicios. Con este peso tan extraordinario, la Reserva Federal tiene que procurar que la economía norteamericana no entre en recesión. ¿Y cómo va a evitar esto? Pues no subiendo los tipos de interés de una manera demasiado agresiva que pueda generar destrucción de empleo. Porque para comprar estas cosas, para comprar bienes duraderos, aquí tenemos el desglose, por ejemplo, vehículos, todo el tema de mobiliario del hogar, etcétera, hace falta tener trabajo. Si uno no tiene trabajo, pues difícilmente puede consumir. Entonces, es necesario que la Reserva Federal no suba demasiado los tipos de interés, porque aquí, mostrando este segundo gráfico,
cada vez que la Reserva Federal sube demasiado los tipos de interés, este es el histograma de creación de empleo, de color verde. Se pasen enfriando la economía y nos veamos en recesión de verdad. Y depende, hay una correlación extraordinaria entre aquí lo tenemos, entre el índice SP500, que es esta línea, y el histograma en color verde, que se torna en color rojo. Destrucción de empleo significa que los despidos son superiores a las contrataciones, y el histograma de color verde significa que las contrataciones son superiores a los despidos. Ahora, ¿cuál es la situación? Este es el ejemplo del año 2007-2009. Aquí vemos que se llegan a destruir en un mes más de 800.000 puestos de trabajo, precisamente por el efecto pernicioso que tiene la subida de tipos de interés, que hace que las empresas, uno, no inviertan, dos, que los consumidores pues no consuman. Si uno va a comprar un coche a plazos y hace un año tenía un tipo de interés del 3% y ahora lo tiene en el 6 o el 7%, probablemente ese coche no lo va a comprar. ¿Y qué efecto tiene negativo sobre la economía? Que los señores que están produciendo el coche en las fábricas de Frankfurt o donde sea, van a la calle. Para, digamos, esto expresado de una manera telegráfica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con ahora mismo? Minuto y resultado de la creación y destrucción de empleo en Estados Unidos. ¿Tenemos el histograma en positivo? Sí. Eso significa que las contrataciones todavía superan a los despidos en Estados Unidos. El último mes hemos tenido una creación neta de 221.000 puestos de trabajo. Fíjense, a partir del mes de febrero, este histograma cada vez es decreciente, estrictamente decreciente. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que si llega un momento en que esta subida de tipos de interés es demasiado agresiva, este histograma puede tornarse en rojo, es decir, que los despidos superan las contrataciones, y es entonces cuando entraríamos, de acuerdo con los criterios de la National Bureau, en recesión, que sería pues, muy negativo para la renta variable. Claro, pero de hecho, a todo esto sí. Seguimos teniendo de todas formas una inflación en el entorno del 7% todavía en Estados Unidos. Eso es, sí, pero lo digo porque las decisiones normalmente del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal, seguirán siendo, oiga, pues vamos a seguir subiendo tipos todavía un poco más. Es verdad que los efectos se notan a largo plazo y que es probable que veamos, por ejemplo, caídas en la inflación ya, a pesar de que no anuncien una nueva subida. Pero lo cierto es que pareciera que van a subir más. Como sigan así, se van a cargar el empleo, Ramón. Efectivamente. Ellos, por un lado, aparte hay que tener en cuenta también el contexto político y social de Estados Unidos. ¿Y cuál es ese contexto? Hay que recordar que al chairman de la Reserva Federal, a Jerome Powell, Donald Trump, bueno, pues le estuvo valorando despedirle. Estas son noticias que aparecieron en Bloomberg y tal. Bueno, pues ahora básicamente con esa, digamos, crispación política que hay en Estados Unidos, lo último que quiere generar la Reserva Federal es un problema de enfrentamiento bipartidista y un problema social con la polarización que hay. ¿Qué significa esto? Que ellos también, aparte son muy conscientes que si suben demasiado los tipos de interés van a acabar generando recesión. Son muy conscientes porque les hemos explicado rapidísimamente, telegráficamente, esta realidad. Y no le interesa generar recesión porque lo van a utilizar los republicanos, lo va a utilizar el partido de Trump para decir que, fíjense, Biden nos ha llevado a la recesión. Entonces van a hacer todo lo posible para poner el pie en el freno, para reducir el ritmo y para reducir la cuantía. Y a la menor oportunidad que tengan van a hacerlo para evitar que la economía entre en recesión. Con lo cual este elemento político-social que estoy señalando va a ser tenido en cuenta por los miembros porque saben que los republicanos lo van a utilizar como arma política para ir contra Biden. Entonces no interesa que esto ocurra porque es malo para el país socialmente, políticamente. Fíjense el comportamiento con el tema de alentar la toma del Capitolio, es decir, no es positivo dar alas al Partido Republicano de ninguna manera. Entonces, Jerome Powell y el comité, el FONC, van a tener en cuenta este elemento, aunque no lo digan, obviamente. Pero es más que interesante la lectura, Ramón, que hace en ese sentido, porque efectivamente nos puede llevar a pensar más allá de la propia técnica y más allá del propio dato, ese elemento político que tiene Powell sobre la mesa y que es crucial de cara a que evidentemente nosotros pensemos las subidas de tipos de interés se acaban en una o en dos y como mucho medio punto arriba.
Sí, 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 claro que sí. Eso, como tenga digamos, para poder hacer esto hace falta que efectivamente estas variables que he mostrado en pantalla, el precio del gas natural y el precio del crudo, continúen cayendo. Por eso Biden en su momento visitó a MBS, a Mohammed bin Salman, antes de las elecciones de medio mandato, pues para que aumentara la producción. No le hizo caso, no le hizo caso. Porque está compenetrado, muy compenetrado con el señor Putin. Los dos están ahora a partir un piñón, tanto Mohammed bin Salman como Putin, ¿no? Entonces, bueno, pues no entró por el aro Mohammed bin Salman en su momento, pero le visitó expresamente. ¿Por qué no hizo esto? Porque el príncipe heredero treintañero de Arabia Saudita sabe, y además lo ha expresado públicamente, que el señor Biden siente repugnancia hacia su persona. ¿Por qué? Por el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía. Porque los servicios de inteligencia saben que el autor, el líder intelectual, fue Mohammed bin Salman. Sí. Entonces, pues sabe que siente un profundo desprecio hacia él y quería, bueno, pues Biden fue antes a visitarle, antes de las elecciones de medio término, que finalmente no han sido tan malas para el Partido Demócrata, para el partido de Biden. Es decir, ha salido bastante bien porque finalmente el Senado no lo han perdido algo en la Cámara de Representantes, en el Congreso, pero en el Senado pues incluso han salido reforzados. Sí, sí, cual... esa parte es verdad que les ha salido bien. Por cierto, y volviendo al asunto de los bancos centrales que comentábamos, está diciendo Nagel, enseguida les contamos toda la información, pero está diciendo Nagel desde el Banco Central Europeo que es que la inflación es más persistente de lo que se preveía, pero que es optimista de cara a evitar un descalabro financiero, dice. Bueno, pues, sí, pues si lo dice él, que lo tiene en la mano... En pues... Europa, Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional cuando la crisis financiera, es muy conocedora de los efectos perniciosos que tiene una subida excesiva de los tipos de interés. Con lo cual aquí va a ocurrir lo mismo, es decir, van a tratar de que no genere recesión porque la recesión va a generar populismos, va a generar descontento social y va a generar pues que determinadas formaciones políticas aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid para alentar la crispación. Entonces tenemos la misma situación que en Estados Unidos, solamente aquí en los Estados Unidos de Europa. Es exactamente el mismo escenario. Entonces se trata de subir los tipos de interés, pero llegar un momento de poner el pie en el freno lo antes posible si efectivamente pues estas caídas que estoy mostrando pueden persistir, y desde luego que claro que pueden persistir. Esto, obviamente, no hay ninguna garantía del 100%, pero digamos que el mercado está colocado en posición, por ejemplo, aquí en el gas natural en Europa, y podemos caer 76,14% como mínimo. Esto es absolutamente factible. No puedo decir que existe un 100% de probabilidad porque no lo puedo decir porque esto no lo sabe nadie. Pero digamos que el mercado al menos está colocado en posición para caer y podemos alcanzar ese objetivo. Es factible. Si no tuviéramos pues esa formación, no podríamos decir que lanzar ningún mensaje esperanzador, pero gracias a análisis técnico pues se puede lanzar ese mensaje. No, Ramón, yo al margen de conspiraciones, de históricos y etcétera, que efectivamente, bueno, pues más allá de todo se pueda compartir con lo que está comentando, que la verdad es que todo es prácticamente como dice, pero bueno, más allá de todo eso, le agradezco ese mensaje optimista porque efectivamente, mirando esa caída de los precios de la energía y pensando, oye, pues por razones N se van a milanar desde los bancos centrales, tanto Lagarde como especialmente Jerome Powell desde la Reserva Federal. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente, y siguiendo esos visos, no tenemos una recesión o no tenemos una crisis dura o un golpetazo este 2023 como muchos también anticipan. Ramón Bermejo, analista de mercado para BBVA Trader, un gustazo tenerle por aquí en este 2 de enero. Mil gracias y feliz año. No, mil gracias a ti. Nosotros seguimos mirando al mercado. Miramos